Y es duro volver a empezar. Es duro volver a comenzar. Pero Dios trae una palabra que va a quebrantar lo más profundo de tu ser. No los escucho. Dice en el libro de 2 Samuel capítulo 11. La palabra de Dios es clara, hermano. Dice así. Aconteció, vamos a leer de una forma antifonal, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y citaron ¿a quién? A Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. 2. Hasta ahí, dice que llegó David y dice que él estaba en una posición. ¿Qué posición tenía David? No, pero no todo. ¿Qué posición tenía David? David era un rey, tenía la posición de rey. Era una posición que ningún hombre podría ocupar si no era elegido por Dios. Era privilegiado de Dios. ¿Cuántos de aquí hasta ahorita no son conocedores? Todos somos conocedores, ¿verdad? Entonces aceptamos a Dios. Resulta que David era rey y estaba en una gran posición. Aún en capítulos anteriores habla la palabra de Dios que David, él era conforme al corazón de Dios. Usted puede ver cuando fueron a elegirlo, ¿cierto? ¿Quién fue a elegirlo? ¿Para elegirlo? Todos sabemos la historia cuando David estaba en el potrero allá, estaba pastoreando ovejas, limpiando excremento de ovejas, ¿cierto? Y de un momento a otro pasó allá al palacio real, pero fue porque primeramente Dios lo escogió. Y dice que el corazón de David era conforme al corazón de Jehová. Y dice la palabra de Dios que sus ojos tenían gran hermosura. Y fue colocado en un sitio especial, privilegiado. Pero cuando leemos la palabra de Dios más adelante, después de todas estas guerras, después de que él llegó y destruyó a los filisteos prácticamente, y luego después de que él derrotó al gigante, más adelante en su sitio de confort, dice la palabra de Dios ahí en ese capítulo que estaba en el palacio. En ese momento David mandó al pueblo de Israel ¿a qué? A la guerra, y él se quedó ¿dónde? En el palacio. Y dice que andaba David en su aposento, andaba David en medio del palacio. Y dice que en un momento a otro le dio por mirar por una terraza. Y aquí había una mujer hermosa. Una mujer que se estaba bañando. Y vamos a ver qué por qué dice más adelante, es interesante. Envió David a preguntar por aquella mujer. Cuando dice la palabra que David envió a alguien para que preguntara por aquella mujer, inmediatamente el corazón de David venía en un vacío. Venía cayendo, venía cayendo hacia algo que él no esperaba. Estaba saltando a 10 metros del avión. Estaba cayendo y no se había dado cuenta que estaba cayendo. Y dice allí que mandó David inmediatamente a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elín, mujer de Urías, Eteo. Cuando David se enteró que ella ya tenía esposo, ¿qué pasó con él? David se llenó de iniquidad.
se llenó su corazón de pecado, se cegó por el pecado y se arrojó. Vemos las dos clases de caída. La primera lo hizo sin querer queriendo, pero en este momento, ya después de eso, lo hizo a propósito. Ya sabía que esta mujer tenía esposo, ya sabía que esta mujer estaba casada, y no estaba casada con cualquiera. Escúcheme bien, esta mujer estaba casada con aquel hombre que se llamaba Urías. Urías era uno de los principales en el ejército de Israel. Urías era el que iba y llevaba allá el armamento y peleaba en pos de David. ¿Me está entendiendo? Mira, hermana, que está la idea, no se duerma. Este dice que David se mandó a preguntar, ¿cierto? Y dice ahí más adelante, y envió David mensajeros y los tomó, y la tomó, perdón, y vino a él, y él durmió con ella, cayó. Inmediatamente David, el rey, ¿cierto? Aquella persona que Dios había puesto para liderar a aquel pueblo, aquella persona que en algún momento ya había experimentado la victoria de Dios, aquella persona que en algún momento había experimentado el llamado de Dios, cayó. Imaginen ustedes sintiendo y decidió no vivir paracaídas. Porque cuando él conoció que ella tenía esposo, él hubiera podido decir que no. Pero aún sabiéndolo, lo hizo. Mire, hermano, cuando nuestro corazón tiene el pecado, nos volvemos descarados. Nos cegamos. Y no dejamos que nadie nos corrija. No dejamos que nadie nos diga nada porque estamos cegados por el pecado. Estamos cegados por la iniquidad. Pastor, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo no deseo a ninguna mujer, yo no deseo a ningún otro hombre, sino a mi esposo, ¿no? Tranquilo que vamos a ver. Eso es una representación. Es algo literal en que usted puede mirar en la palabra de Dios. Lo que le pasó a David. Y dice más adelante que mandó David a traer a aquella mujer, a tomarla. La mandó a sacar de su casa y la trajo al palacio. Y la acostó en la cama donde dormía con la esposa. Y dice que durmió con quién? Con ella. Y más adelante dice entonces David, después de eso, después de que durmió con ella en su casa, ella quedó en consecuencia de la caída. Oígame, si ese cae usted se levanta y ya, oye, no pasa nada. Se cayó y se raspó. Y hay una consecuencia. Imagínate tú. Del pecado quedó ¿qué? Una consecuencia. Imagínense cuando esta mujer sintió. Prácticamente fue abusada. ¿Quién se le podía resistir al rey? No lo estoy diciendo porque físicamente no, sino que hacía lo que el rey dijera. No había otra palabra. La mujer se sintió abusada. Y por ahí se enteró que estaba embarazada. Y no es la persona que ella amaba, que era su esposo. Y David siguió en su pecado. Y se hundía más. Porque la palabra dice, entonces David envió, ¿a quién? El 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por salud de Joab. Imagínense usted, hermano. Tenía tanto descaro y estaba tan cegado por el pecado que llegó y habló con Urías, sabiendo lo que había hecho.
sabiendo que su esposa estaba embarazada de él, tenía la desfachatez de darle la cara a quién, a Urias, y de hablarle normal, ¿cierto? De hablarle normal. Y entonces llegó, dice allí, y preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presentarse a la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió en su casa. Urias era un hombre fiel. David le dijo: váyase para su casa, descanse y vuelve. ¿Sabe que Urias era tan fiel? Urias se quedó durmiendo en la puerta del palacio, porque no, para él no estaba permitido dejar solo a su rey. Y el rey estaba fallando. ¿Quién era mayor, Urias o David? Y dice, e hicieron saber esto a David diciendo: Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias: ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Le dijo Urias, del 11. Escuche bien. Tremendo. Si están viendo a qué punto estamos llegando. Imagínense usted, le estaba dando clases Urias, y a través de Urias Dios quería hablarle a David, pero David estaba tan cegado por su pecado, por su deshonra, que no lo veía. Al contrario, llegó David y se enardeció y le dio ira en su corazón porque Urias no hacía lo que él mandaba. Y dice que Urias le dijo: no, mi señor, ¿cómo se te ocurre que me voy a ir a mi casa a dormir con mi mujer? Si tengo que cuidar el arca, tengo que estar aquí al pie tuyo para que no venga el enemigo y los encuentre durmiendo. Imagínate tú, le estaba mandando Dios un mensajero a David primeramente, y David no quería reconocer su pecado. Al contrario, le dio ira, le dio mal genio. Y dice más adelante, dice, y Urias respondió a David: el arca e Israel, ¿qué dice ahí? Y Judá está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Dice, todos están allá trabajando, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Estaba dando clases al rey, y el rey no lo vio así. Y David dijo a Urias, dice el 12, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Imagínense ustedes. Y dice el 14, venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual se envió por mano de Urias. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Se ensegueció David por su pecado. Urias lo mandaron a una caída, ¿sí? Para caída. Urias era tan fiel que llevó la carta de su sentencia de muerte, escrita por David. Mira el descaro que tuvo David cegado por el pecado. Es como llegar y decirle, yo seré el embargador, y decirle a alguien: no me lleve esta carta a tal lugar, allá el abogado allá, y en la carta yo escribo: tienes que embargar a esa persona que lleva la carta. Imagínate, se puede llegar a secreto. ¿A qué nos lleva esto, hermano? Aquí yo le digo yo, ¿a qué vemos aquí vamos a esta parte de la palabra? ¿Por qué yo le digo esto? Porque cuando estamos cegados por el pecado, no vemos más de lo que Dios nos quiere mostrar. Y el Señor nos muestra
han habido grilletes.